Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de embriología de la licenciatura en médico cirujano del segundo ciclo grupo A. Vamos a hablar sobre el disco embrionario trilaminar o el disco embrionario temprano. Como manera de introducción vamos a tener que el disco trilaminar del desarrollo temprano es tres capas principales que se denominan ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas tres capas principales vienen de un anterior disco y vamos a tener que dan origen a estructuras, tejidos, órganos por medio de la organogénesis, y vamos a tener que este es un disco muy importante y fundamental para el buen desarrollo del embrión y del feto en sí. Ahorita vamos a continuar con los temas a exponer. Para la formación del disco trilaminar empezamos a partir de la tercera semana aproximadamente, entre los días 15 a 18, más o menos un día después de la fecundación. Este disco es precursor del disco bilaminar. Bueno, ¿cuáles son los eventos principales de la gastrulación? Son la formación de la línea primitiva, que va a constituir las tres capas germinativas que vamos a describir posteriormente. Tenemos el desarrollo del notocorda y también tenemos tenemos un dato que es que al embrión en esta etapa no se le denomina como embrión, sino se le denomina como gástrula, por así referirse en todo lo que va del video. Bueno, ¿qué es la línea primitiva? La línea primitiva es el surco sobre la superficie dorsal del epiblasto, que se elonga desde la parte posterior hacia la parte anterior del embrión o de la gástrula. Esta se establece en los extremos cefálico y caudal del embrión y en su lado izquierdo y derecho, que sería al principio del disco y en la parte media del disco. Esa sería la línea primitiva. Esto nos va a dar, como ya mencioné, la región caudal y la región cefálica, que son las que forman la cabeza y la parte de la columna del producto. Entonces, ¿cómo va a empezar la formación del disco? Bueno, o de las tres capas germinativas. Bueno, dice que después de la formación de la línea primitiva antes mencionada, las células del epiblasto se desplazan hacia la línea primitiva en la parte media, como que la atraviesan y se meten en la parte media de la línea. Entonces, estas se meten, como ya lo mencioné, en la línea primitiva y se separan del epiblasto donde se encontraban. Las células se introducen en la parte media y ya se introducen en el hipoblasto, se separan del epiblasto para meterse en el hipoblasto. Ya que se están dentro del hipoblasto, las células son desplazadas fuera del disco nuevamente y se incorporan en la pared del saco vitelino, formando el endodermo y el endodermo extraembrionario. Bueno, descrito el proceso anterior de la formación de las tres capas germinativas a través de la línea primitiva del disco trilaminar, empezamos con la formación del endodermo. La formación del endodermo no es más que la formación de la primera capa, no de la primera, sino de la más superficial. Esta capa separa al cuerpo y al embrión en dos partes. La separan en endodermo embrionario y endodermo extraembrionario. El endodermo embrionario se encarga de recubrir o ser precursor de los órganos, específicamente de los órganos respiratorios y los órganos digestivos. El endodermo extraembrionario hace una separación donde el embrión queda fuera del saco vitelino. Estas dos estructuras, que ya es el embrión y el saco vitelino, que van a nutrir al embrión o a la gástrula, se van a conectar por medio del cordón umbilical. Y sería todo por la parte del endodermo. Ahora vamos a explicar la creación o impaginación del mesodermo. ¿Cómo se da el mesodermo? Como ya explicó mi compañera, cuando tenemos el proceso de la gastrulación, las células epiblásticas migran a la línea primitiva y se introducen al embrión y forman el mesodermo. Pero ¿cómo pasa esto? Cuando las células epiblásticas migran hacia adentro
ya formando, que ya tenemos formado el disco en sí, del disco anterior, que es el bilaminar, vamos a tener que sucede un proceso de invaginación, donde las células fibrásticas se unen y forman el mesodermo. Recordemos también que el mesodermo está en todo alrededor del disco trilaminar y también tiene algunas funciones, las vamos a mencionar. Ahora se forma así, cuando sucede la invaginación, se forma el mesodermo intraembrionario. Una vez que se forma el mesodermo intraembrionario, tenemos que el mesodermo migrante, pues que está lateralmente, este se va a distribuir lateralmente del endodermo y el ectodermo, y se organiza en algunas regiones que posteriormente van a ser explicadas, pero se las puedo mencionar, que es como el mesodermo axial, paraxial, lateral e intermedio. Vamos a tener también que este mesodermo intraembrionario va a tener algunas funciones, ahorita se las vamos a mencionar, pero algunas de las principales es que va a recubrir todo el disco trilaminar de la parte intermedia entre el endodermo y el ectodermo, y va a cumplir algunas funciones como la creación de la notocorda. Ahora vamos a ver la función y estructura de la notocorda. Vamos a tener que la notocorda es una estructura cilíndrica alargada que se forma a partir del mesodermo axial. Pero ¿cómo se forma la notocorda? ¿Con qué células se forma la notocorda? Vamos a tener que la notocorda se forma a partir de las células mesodérmicas. Cuando ya tenemos el mesodermo intraembrionario, vamos a tener que estas células que no migraron hacia adentro del disco, vamos a tener que se condensan, se hacen como más unidas, densas, vaya la redundancia, y ahí es donde se forma la notocorda, la unión de estas células, y vamos a tener que esta estructura está desde la cabeza del embrión, de una forma anterolateral, desde la cabeza del embrión pues hasta la cola. Coloquialmente dicho. Algunas funciones de la notocorda van a ser la inducción neural, que la notocorda es fundamental para la formación de algunos pliegues neurales, también propiamente dicho del tubo neural, que es el precursor del sistema nervioso central. Como ya sabemos, puede dar algunas, cuando no se forme correctamente la notocorda, podemos tener algunas malformaciones, puede ser congénita, también puede provocar algunas enfermedades como la anencefalia, que es imprescindible con la vida. Vamos a tener soporte estructural, como ya